No le sabría decir, profe, el nombre. No me lo- Bueno. Bueno, vamos a ir haciendo una pequeña Solíamos ser, Sí. solíamos ser 85 más o menos, profe, en las clases Ah, con Grich. bien, bien, bien. ¿Qué tal las clases? ¿Cómo le fue con ambiente? Muy bien, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, esta materia se trata de mucho de informar, ¿no? A mí lo que nos está pasando en estos últimos años con respecto a años anteriores, ¿no? Que hay muchos estudiantes que no trabajan. Esto no es ninguna crítica, ni mucho menos, simplemente que para esta materia en sí, el hecho que estén trabajando, el hecho que estén en actividad, y los que lo están haciendo me van a entender qué es lo que quiero decirle, es algo que ya están viendo dentro de lo que es la seguridad, la higiene y el medio ambiente. Entonces, cuando hay un curso que cada vez se ha hecho más numeroso, la cantidad de chicos que no trabajan por diversos motivos, entonces se hace un poquito más difícil, yendo a lo que es cuando yo estudiaba allá lejos, ¿no? Hace muchos años, acá estoy viendo el título mío acá al frente. Eh, Todos trabajábamos en el curso, el 100% trabajábamos, ¿no? Estudiábamos y trabajábamos el 100% y desde el principio de la carrera. Entonces, bueno, se hace mucho más ameno porque son todas definiciones y conceptos que seguramente hay capacitaciones que han recibido en la misma fábrica o establecimientos que estén. Entonces se hace más amena eh, digamos, la clase, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es que ustedes reciban una información de qué es la seguridad, qué es la higiene, qué es el medio ambiente, qué no son los pajaritos que están dando vueltas, de cuidar el ambiente, que no estamos hablando de otros conceptos que ya son a nivel industrial, que es el ámbito donde ustedes posiblemente se estén manejando, ¿no? O se vayan a manejar. Entonces esta información es algo que vimos análisis matemático allá en primer año y no lo vamos a ver más en todo nuestro resto de la vida, ¿no? Con respecto a una materia. En cambio, esta materia se va a ver toda su vida, van a ver, mientras estén trabajando, van a estar dentro de este ambiente que es la seguridad, la higiene y el medio ambiente. Pero no el medio ambiente hablando de el cuidado del planeta específicamente, sino de toda una reglamentación que hay que cuidar, hay que tener en cuenta, porque las consecuencias son legales. Estamos hablando de otro ámbito legal y no es tanto del cuidado específico del medio ambiente, sino que tenemos que cuidar qué estamos haciendo porque tenemos que cumplir con la legislación. No sé si entienden el mensaje que le estoy dando, ¿no? O que si están viendo realmente cuál es esta materia en sí. Entonces, más allá de aprobarla la materia, de cumplir con los trabajos prácticos, los parciales, es que a usted le quede un mensaje y que ese mensaje se va a repetir durante el resto de su vida en el ámbito laboral que estén. Ya sea que les den una capacitación, alguien tiene ahí el micrófono, que le estén dando la capacitación o que ustedes tengan que hacer cumplir una legislación determinada con respecto a un trabajo seguro porque tienen gente a cargo. Y si tienen gente a cargo son responsables y que alguien se accidente mientras ustedes son responsables de un área, de una sección, de una planta o son dueños de una empresa, no es bueno. No es bueno porque realmente puede haber consecuencias graves y se van a sentir responsables o la ley misma le va a caer sobre usted. Entonces, para ir un poquito arrancando con el tema, vamos a ver una primera etapa que eh, está dividida en tres partes. Digamos, la primera parte es una parte aburrida y lamentablemente tenemos que verla, que es la parte legal y todo el ambiente que envuelve a la que es la seguridad y la higiene. Y por otro lado,
ya vemos la seguridad y vemos la higiene. Vamos a ir arrancando. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, ¿qué tiene como...? Bueno, los docentes somos el ingeniero Re, yo soy ingeniero Adolgar, perdón que no me haya presentado, y el auxiliar es Matías Re. El jefe de cátedra es el ingeniero Luis Re. Yo soy egresado de la Casa de Alto Estudio, de la Tecnológica, ingeniero metalúrgico, y luego hice la especialización en higiene y seguridad del trabajo y en la especialización de medio ambiente. Estuve trabajando en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, estuve como director de jurisdicción en lo que es residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y recomposición ambiental. Y estoy trabajando en el ámbito del ambiente en sí, porque me especialicé por estos avatares de la vida, estos cambios que ha habido, terminé especializándome en lo que es recomposición ambiental, o sea, remediación ambiental ante un determinado accidente, catástrofe o incidente que haya habido. Entonces, el tema ambiental lo conozco desde adentro, o sea, siendo parte del gobierno y no solamente de parte de los particulares en sí. Los generadores, ¿no? Porque toda industria es generador de los residuos peligrosos, como le dijo el ingeniero Nilich. Entonces, digamos que estoy involucrado en los tres temas en particular y ahí vamos a empezar a ver, desglosar cada uno de estos temas. Porque, ¿cuáles son los objetivos de esta materia? ¿Qué es un accidente de trabajo? Pregunta, ¿no? Las estadísticas de los accidentes de trabajo, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué pasa cuando hay estas estadísticas? Los costos de los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces acá podemos ver 4 temitas que se transforman en grandes temas, porque todo se circunscribe a un tema fundamental, que por un lado es el accidente, como le decía recién, y por otro lado el costo. ¿Qué costo tiene lo que está pasando dentro de la planta? Si se me accidenta gente. ¿Qué enfermedades profesionales estoy teniendo dentro de la planta? ¿Y por qué? ¿O cuáles pueden surgir? ¿Y cuáles son los accidentes? Y en función de eso hay una estadística. Y en función de esa estadística van a ser las consecuencias que pueda haber con respecto a lo que es la empresa en sí. No sé si entienden, ¿alguien tiene alguna pregunta para arrancar? Si entienden esta primera filmina. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a partir de la prevención. Si no hay prevención, no hay forma de evitar los accidentes. Si no prevenimos de ponerle aceite al auto y si en algún momento se va a fundir, ¿no? Llevándolo a otro tema. Si no prevenimos, vamos a tener una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Si vamos a lo que es ambiente, no sé si se lo dijo el ingeniero Nilich, el tema ambiente, la problemática es que todo lo que sea judicial es penal. ¿Qué significa penal? Sabe que lo llevan preso. ¿Sí? Ante un fiscal y ante un incidente determinado puede haber una causa, pero puede terminar en una cuestión penal que va directamente a privarlo de la libertad. Porque ataca todo el ambiente, ¿no? Ataca todo el ambiente que circunscribe a la empresa en sí. Pero lo que es seguridad e higiene específicamente, ya hay cambia porque es civil. Las consecuencias son civiles, o sea, son dinerarias.
pago. Usted paga, se corta un dedo, este dedo tiene un precio. ¿Sí? Meñique, mano derecha. Ojo, mano derecha, pero ¿con cuál escribo yo? ¿Con la izquierda o con la derecha? No, escribo con la derecha. Ah, vale un precio. Si escribo con la izquierda, entonces el meñique de la mano derecha tiene otro precio, más bajo. ¿No? Todo es dinerario, no hay consecuencias penales, son todas dinerarias, salvo que ocurra una muerte. Lo hemos escuchado, la industria de la construcción, para hacerlo más cerca a ustedes, cuántas muertes ha llevado hasta que se empezó a trabajar en este tema. La higiene industrial, otro gran tema. ¿Qué es la higiene? No es lavarse las manos, ni ponerse alcohol, ni ponerse el barrito, no, eso no existe. No es esa la higiene. Estar bañadito, afeitadito, no, eso no es. La higiene industrial pasa por el ambiente que rodea al trabajador. ¿Cuál es el ambiente que está? ¿Es un ambiente limpio? ¿Qué es limpio? ¿Qué significa que esté limpio? ¿Qué significa que esté higiénicamente el ambiente y que no le causes las enfermedades profesionales? Porque la seguridad industrial va directamente al corte del dedo. La higiene va a ser que se va a quedar sordo. ¿Pero cuándo se va a quedar sordo? ¿Mañana, pasado? No, va a ser acá 3, 4, 5, 10 años. No es inmediato. La capacitación, fundamental. Es la prevención, justamente, es la base, el pilar de la prevención es la capacitación. Al operario hay que capacitarlo constantemente. Y después está la medicina del trabajo, que esta es una especialidad dentro, que son los médicos laboralistas, que son los que descubren esto que ocurre en la higiene. El último descubrimiento que hubo, hace un par de años atrás, empezó a ocurrir, y se lo cuento para darle, el mensaje, que entiendan el mensaje que le estoy dando. Hace unos años atrás empezó a haber dentro de una serie de trabajadores ACV, accidente cerebrovascular. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué actividad están haciendo? Y la actividad que estaban haciendo era en la industria del celular. Pero ¿cuál es el estrés que tienen para fabricar? Tanto estrés tiene esta gente que está ocurriendo el accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el ambiente que están trabajando tan, ¿no es cierto?, meticuloso, que eso hace que ocurra el accidente? Bueno, llegaron a hacer las autopsias y se encontraron con que el coágulo que afectaba a uno de las personas que fallecieron, encontraron el coágulo, ese coágulo organizado, resulta que no era sangre. Ese coágulo no era sangre, sino que se había juntado los nanomateriales, los materiales con los cuales estaban fabricados los celulares son nanomateriales, o sea, unas partículas muy finitas, que los filtros con los cuales se estaban trabajando, tanto en el ambiente, imagínense que las empresas que hacen microprocesadores, el ambiente de trabajo es 10 veces mayor, la asepsia es 10 veces mayor que lo de un quirófano. Entonces quiere decir que los filtros que estaban utilizando para el ambiente de trabajo no eran lo suficiente, y eso hacía que estuvieran aspirando esos nanomateriales, como no se disuelven en líquido, en agua, en nada, o sea, así quedan circulando en la sangre, hasta que en un momento dado se acumulan en un lugar, que son las venitas más chiquitas, y ahí produce el accidente cerebrovascular. Entonces, la medicina del trabajo, los médicos laboralistas tuvieron una acción muy grande, desde hace muchos años, ¿no?, que vienen trabajando, de que aparece una enfermedad y hay que investigar cuál es. Y de ahí toman las medidas. Lamentablemente, siempre son así las cosas, en las cuales no es antes, sino que es después. Lo mismo pasó hace 100 décadas atrás con el plomo, con el Saturni, lo mismo. Entonces, la seguridad industrial se ocupa de detectar y controlar los riesgos capaces de producir accidentes.
Eso es lo que le voy a decir, ¿no? Porque cuando ocurre el accidente ya ocurrió, ya está. Se golpeó el brazo, se cortó una mano, se luxó el pie, se golpeó, nada más, se golpeó. ¿En qué parte? ¿En la cabeza, en el tobillo, en la rodilla, en el torso, en las manos? ¿Dónde fue el golpe? Entonces lo importante es detectar, y esa es la función que tiene el ingeniero. El ingeniero es básicamente la mejora continua, y la mejora continua se basa en detectar y controlar. Pero el problema es que una vez que detectó, controló, hay que volver a revisar de nuevo. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque está la mejora continua. Lo que yo puedo mejorar acá me puede haber producido otro cambio más atrás de la línea, ¿sí? O del proceso anterior, que no lo tenía en cuenta. Me pasó a mí que por levantar una pieza que era parecida a esta, ¿sí? Levantar nada más que tenía 45 kilos, entonces lo tomaba con una pinza. Y ya se había producido que ya había resbalado, ya había caído, y 45 kilos ya, de acero macizo no es poco. No hay zapato de seguridad que aguante eso. No hay zapato. Entonces hicimos una modificación, pero esa modificación nos hizo generar otro problema atrás en la carga del material. Tipo que tenía que ir a una cinta transportadora, el cargador automático, un control numérico. Entonces, esa acción que yo modifiqué para sacar la pinza y poner otra forma, resulta que me generó otro problema para cargar justamente la carretilla hidráulica que habíamos diseñado para eso. Entonces, siempre se basa en detectar y controlar los riesgos. Detectar y controlar los riesgos constantemente. Pueden ser provocados por naturaleza del trabajo, condiciones del ambiente, equipos, materiales y conductas humanas. Por ejemplo, algo típico, una rampa, viene la mulita, baja y resulta que está lloviendo. Entonces, para cuando está lloviendo, tenemos que salir con la mulita. Una condición muy simple, ¿no? Dentro de la reglamentación de los movimientos de la fábrica. Los equipos, qué materiales se están usando y las conductas humanas que haya o hubiese en el momento de estar trabajando. Por eso la capacitación es tan importante en esta actividad específicamente. ¿Cuál es el objetivo general? Analizar, corregir, incorporar, mejorar en las condiciones y medio ambiente del trabajo, lo que venimos diciendo recién, y la metodología, desarrollo de modelo de gestión para la administración del riesgo. ¿Cuál es tu modelo? En eso no hay nada, o hay escrito, pero cada uno tiene que generar su propio modelo en función de lo que es la actividad que se está realizando. En eso el especialista ayuda, ¿no?, a generar el mejor modelo. Entonces uno consulta al especialista y el especialista va a decir, bueno, mira, este modelo no sirve, hagamos desarrollemos y planteemos para tu caso en particular. Pero no hay nada totalmente escrito que diga, este es el modelo a hacer. Simplemente hay que generar una metodología. Hasta ahí, seguridad, ¿lo entendieron? Acá lo que pasó, pasó. Se cortó el dedo, así sea un simple rasguño. Ojo, un simple rasguño. Eso ya es un accidente, ¿sí? Eso ya es un accidente. Hay fábricas donde la seguridad es ya una Biblia, ya es una religión, ¿no? Y van a ver en la puerta, ¿sí?, 387 días sin accidentes. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque ya pasa a ser algo de pertenencia de la empresa. El volver a cero, después de 387 días, genera un malestar en toda la planta, en toda la gente. Entonces empieza a ser algo que de orgullo
de pertenencia de todo el equipo de trabajo. Y estoy hablando de empresas grandes, de equipos pesados, no de metalúrgicas chiquitas, no, ahí es donde más accidentes suele haber. Entonces, llegar a esa cultura de la seguridad, esa cultura de pertenencia de la seguridad, es algo que es muy importante que ustedes se involucren o lo logren dentro de su organización. Y después vamos a ver, ¿no? Riesgo eléctrico, fuego, vamos a ver una serie de riesgos de seguridad que son parte de esta materia, ¿no es cierto? Ahí vamos a ser un poquito más divertida que esta, pero ahí vamos a ver específicamente qué es lo que es la seguridad más en el tema. Entonces acá viene lo que es la higiene industrial. Ya le dije que no es lavarse la mano ni usar alcohol, no es eso. Dice, es la disciplina que se encarga del reconocimiento. Se lo leo tácitamente porque es una definición y quiero que quede bien clarito. Reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que se originan en el ámbito del trabajo y que pueden ocasionar la enfermedad profesional. Esa es la higiene y que quiero que le quede bien clarito, porque es importante que lo tengan claro. Que la higiene se involucra en algo que empieza hoy, pero no sabemos cuándo se va a manifestar esa enfermedad. Por ejemplo, permítame un segundo para que ejemplificarlo un poquito. Esto, que es una aplicación que en cualquier teléfono lo podemos tener, es un luxómetro. Un luxómetro. No está homologado en nada, o sea, este valor que pueda dar el luxómetro no tiene valor científico, pero me da una situación que tengo yo hoy, acá, en este momento, que le estoy dando clase a ustedes. ¿Sí? Donde tengo 287 lumens. ¿Qué significa eso? Tengo 287 lumens. Pero resulta que yo acá en el plano de trabajo mío, que sería el teclado, tengo, lastimosamente, y me da vergüenza decirlo, pero tengo 30 lumens. Está bien, yo no estoy trabajando ahora con el teclado, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es iluminarme más el teclado de esta forma, correr la lámpara y ponerle más iluminación. Pero como no estoy trabajando, bueno, vamos a suponer que está bien. ¿Qué significa que yo tengo 26 lúmenes acá o 30 lúmenes? Significa que yo acá tengo un campo de visión muy bajo. Pero no solamente eso, sino que tengo una luz acá que es muy fuerte y tengo acá una pared que está oscura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ojo está haciendo esto. Está constantemente. Supongo que si estoy a 8 horas acá trabajando durante días y meses y 2 años y 3 años. ¿Qué puede pasar con mis ojos? De acá a 3 años, ¿qué va a pasar? Y los lentes que tengo puestos ahora no me van a servir para nada. Esa es la enfermedad profesional. O sea, mi ámbito de trabajo, y no sé si han visto oficinas de las nuevas, ¿no? De las nuevas oficinas, cómo está planteado la iluminación, que es pareja en toda la superficie, tiene un plano de trabajo que es uniforme la iluminación. Y justamente es para eso, porque la enfermedad profesional va a aparecer si hay chicos, ustedes saben que están haciendo programación, que se está haciendo los call centers, que están trabajando 8 horas, 6 horas o 4 horas todos los días. Y bueno, lamentablemente la vista, si no está bien acondicionada, va a fallar. Se lo llevo a ese ámbito para que entiendan el mensaje. Y van a tener que usar los lentes antes de tiempo. Yo empecé a usar a los 55 años. Bueno, llegué bastante bien. Pero si ya chicos de 20 años ya empezaron a trabajar en lugares donde no está bien la iluminación, y lamentablemente a los 30, 35 ya la vista no va a ser lo mismo. Van a tener que usarle. ¿Entendieron lo de enfermedades profesionales? Sí, profe. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la información que le vamos a ir dando con esto?
es justamente reconocer esto que le estoy diciendo. Es simple, pero las mediciones en sí son simples. Las mediciones que son de ámbito laboral son simples, no son complicadas, no son caras, o sea, se puede hacer y todo se mide. Y hay un plano de referencia, que eso es lo importante también, que también lo vamos a ver. Hay un plano de referencia que a nivel internacional, ¿sí?, están esos planos de referencia. Por ejemplo, que la iluminación en un plano de trabajo tiene que estar en 300 lumens y el ambiente en general 250. Bueno, ese es el plano de referencia. O sea, no quiere decir que vos tengas que tener 1000 lumens. Si no tenés 1000 lumens, ¿y cómo llegamos a 1000 lumens? Es un desastre económicamente, ¿no? La cantidad de plata que vamos a gastar en electricidad. No, los 1000 lumens son para el campo de trabajo, pero de una operación de un médico que está haciendo su campo de trabajo, ¿no es cierto?, circunscrito a un círculo para poder ver lo que está haciendo cuando está operando. Eso es 1000 lumens, perfecto, ahí, pero no para un trabajo de oficina. Quedamos ciegos todos, pero por exceso de luz. Entonces, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que influyen sobre la salud de los trabajadores. Es simplemente eso. Reconocer y evaluar. Y si no lo sabemos reconocer o no lo sabemos evaluar, llamamos a alguien para que lo haga. Es muy simple. Metodología. O sea, no es complicado, a eso me refiero, que se soluciona, o por lo menos se tiene el marco de referencia muy simple. Después la solución siempre cae lo mismo, es una inversión, seguro que es una inversión, y hay que ver cómo se realiza, y ahí están los ingenieros que van a evaluar cuál va a ser la mejor forma, ¿no?, para que económicamente no sea tan alto. Entonces, metodología. Evaluación cual y cuantitativa de los riesgos mediante técnica de muestreo y análisis, que decía recién, y control de los contaminantes ambientales a través de estudios, recomendaciones técnicas y proyectos. Hay que hacer evaluación, hay que medir, todo se mide. ¿Puede haber polvillo de ambiente? Y qué linda pregunta, ¿no? En una carpintería, supónganse, hay polvillo de ambiente. ¿Sí? En cualquier fábrica, por el simple hecho del tránsito, ¿no?, hay polvillo de ambiente. ¿Qué va? Entonces no podemos trabajar. No, si hay polvillo de ambiente, para. ¿Qué medida tiene la partícula? 10 micrones. 10 micrones quiere decir que el cuerpo humano tiene sus defensas, que son los pelitos de la nariz, la mucosa de la nariz, la mucosa de toda la faringe, toda la tráquea, o sea, no llega a los bronquios. Seguro que no llega a los bronquios. ¿Por qué? Porque la partícula es grande. Ahora, si estamos por debajo de 5 micrones, ahí ya cambia. Entonces, si no medimos, no sabemos qué determinación. ¿Podemos seguir trabajando debajo de 5 micrones? Sí, pero darle protección personal a los operarios. Poner una mascarilla. Una mascarilla común de esa ferretería es suficiente. Ahora, si llegase por debajo de 5 micrones, muy por debajo de 5 micrones, ya cambia. Tiene que ser otros filtros completos. Ahora, ¿se puede trabajar? Sí, pero tiene que darle la protección. O tiene que generar una ventilación cruzada. O sea, siempre se puede trabajar, salvo que sea extremadamente, pero siempre se puede trabajar. Pero hay que buscar el método, por un lado, y segundo, no enfermar a las personas. Entonces ahora viene la definición de accidente, que muchas veces se confunde, y quiero que presten atención, que es hecho súbito y violento en ocasión del trabajo que puede generar daño físico a la persona, interrupción del proceso normal de trabajo. Eso es accidente, o sea, daño físico a la persona. Y a su vez interrumpe el proceso normal de trabajo. Y el incidente, acontecimiento no deseado que puede generar daño a la propiedad, daño a los materiales, interrupción de un proceso normal de trabajo. Entonces, si alguien estaba pintando una escalera, se cae, se golpea y se cae el tarro de pintura, eso es un accidente. ¿Por qué? Porque hubo un daño a la persona. Ahora, si se cae la escalera y el tarro y resulta que la persona estaba abajo y se resbaló, se vino abajo,
se cayó el tarro de pintura, es un incidente. Son dos definiciones importantes dentro de esta especialidad en la cual poder decir, che, ¿qué pasó? Tuve un incidente. Ah, listo, no hubo daños personales. ¿Qué pasó? Un accidente. Ah, me empiezo a preocupar porque ya sé que hubo un problema con alguno de nuestros operarios, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro. Accidente e incidente. Ahora viene in situ, algo que también normalmente es muy importante dentro de las estadísticas, ojo, de las estadísticas. In situ, cuando ocurre dentro del horario donde el trabajador desempeña sus funciones habituales, punto. Incluye los ocurridos dentro del establecimiento y los trayectorios en la vía pública. Y en itinere, cuando ocurre durante la trayectoria habitual desde el domicilio del trabajador, la empresa y viceversa, a un estudio de reconocimiento oficial, a otro trabajo. En itinere, y ustedes que pueden estar trabajando siempre, seguramente o conocerán, o se lo estoy informando, de que hay que decir cuál es el trayecto que hubo, no hay que denunciarlo, digamos. Cuando uno entra a trabajar, hay que denunciar que uno va de mi casa, que vivo en Carlos Paz, hasta la facultad que está en cierta nación universitaria. Bueno, ¿cuál es el recorrido que realizo? Bueno, por la autopista, ruta 20, ¿sí? Después bajo por barrio Vélez Sarsfield y entro después a la facultad. Entonces, hago todo el recorrido. Ahora, si yo cambio el recorrido, le puede afectar en cuanto a los seguros que pueda tener, ¿sí? O cuando me llevan a un hospital, resulta que no me van a cubrir, la RT no va a cubrir porque cambié el recorrido, tanto de ida como de salida. Si voy supongamos, ustedes están trabajando en un lugar y en vez de ir a su casa van a la facultad, bueno, te digan, no, yo salgo de acá y me voy a la facultad. Bien, entonces lo dicen, no hay problema. O si van a otro trabajo, no, yo salgo de acá, me voy a trabajar como de libre en una venta de empanadas. Bueno, lo dicen y no hay ningún problema, pero tiene que estar denunciado. Y el in situ también, ¿no? Todos los accidentes que pueden ocurrir dentro de la planta. Y esto a nivel estadístico es muy importante, porque hace una división, ¿no? A la hora porque esto es como los choques, ¿no? Todos que tienen autos, la póliza de seguro va en función de, ¿ustedes dónde viven? En Córdoba. Ah, perfecto, la póliza sale tanto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de accidente dentro de la ciudad de Córdoba no es la misma que hay en Villa Carlos Paz o que hay en Villa Totoral. La probabilidad de accidente en Villa Totoral es mucho más bajo, por lo tanto las pólizas son más baratas, ¿sí? Y si ustedes chocan, son habitualmente chocadores y en un momento va a empezar a subir la póliza porque ya la estadística dice que ustedes chocan mucho. Hasta que va a llegar un día que va a decir, señor, la póliza no le vamos a dar más. No se le va a morir. Esto es exactamente lo mismo. Mientras más accidentes tenga, mayor es el costo de la póliza. Y pueden llegar a decir, señor, yo a usted no lo voy a asegurar más. El problema es que la superintendencia del Río de Trabajo también le va a decir, oiga, señor, venga, si usted no hace algunos cambios dentro de su producción, lamentablemente usted va a quedar fuera de cobertura. Y entra dentro de un programa de reconversión y lo obliga el Estado, en este sentido, a hacer ese cambio. Hay empresas que naturalmente tienen accidentes. Por ejemplo, la empresa de recolección de basura. 2 personas atrás de un camión levantando basura, saltando un camión, y es la actividad de por sí va a generar accidentes de una gravedad, de mayor gravedad, pero luxación de hombro, luxación de tobillo,
dolores de rodilla y está el corte por levantar una bolsa y tiene vidrios adentro, corte en las manos, una rama porque vieron que se asoman así del camión y justo le pegó la rama, que de noche no la vieron. O sea, los accidentes están, ¿no? Todos los días hay accidentes, pero es propia de la actividad en sí. ¿Y cómo se cambia o cómo se baja esa estadística? Y con capacitación, nada más que con capacitación. No hay otra forma de cambiarlo porque el proceso de cambio es muy poco lo que se puede hacer dentro de esa actividad en sí. Bien, muerte. Sí, fallecimiento del trabajador directamente. Incapacidad laboral permanente total. Es aquella que al ser dada de alta imposibilita al trabajador para realizar todos los trabajos de la misma profesión, arte u oficio. Incapacidad laboral permanente total. Son clasificaciones que a la hora de, como le dije, la parte honoraria de estos accidentes tiene unos valores totalmente distintos. Incapacidad laboral permanente parcial es aquella que al ser dado de alta deja el trabajo con capacidad disminuida para su profesión habitual. Y la incapacidad laboral temporal es aquella que al ser dado de alta el trabajador vuelve a su trabajo habitual sin secuelas e incapacitantes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos últimas? ¿Sí? Es que si yo tengo parcial, cuando lo que trata la ley es de proteger al trabajador en cuanto a que tenga todavía su sustento, más allá que haya recibido un accidente, ¿sí? Esa persona, al ser parcial, la puedo colocar o la puedo trasladar a otro tipo de trabajo que no era que estaba haciendo específicamente, sino lo llevo a otra, a oficina, muchos van a Pañol donde están todas las herramientas, hacia de ahí otros operadores vienen y solicitan, por ejemplo, herramientas de corte, o herramientas de mano, de medición, el cual se guardan todas en el Pañol. Entonces viene y él hace esa tarea de entregar todas las herramientas que sean y después recolectarlas y volver a acomodar adentro de eso. Muchos casos he visto así, ¿no? Que van a ese tipo de funciones administrativas. Entonces, pero lo que hace la ley es protegerlo para que, si bien tuvo un accidente, encima que tuvo un accidente, lo echan. Entonces, no, es tratar de reubicarlo en otro lugar dentro de la misma establecimiento. Y la temporal, bueno, la persona con rehabilitación, supone ser un golpe en la rodilla, una rehabilitación, fisioterapia, vuelve a tener las mismas funciones y puede ocupar el mismo trabajo en un lapso de X días. ¿Qué es la condición peligrosa? Resguardo inadecuado o falta del mismo. Herramientas y equipos defectuosos o inadecuados. Construcción insegura. Vestimenta de trabajo inadecuada, defectuoso o falta de la misma. Señalización adecuada, defectuoso o inexistente. Falta de espacio, falta de orden y limpieza. O sea, eso es un listado que mentalmente, no hace falta tenerlo escrito, pero mentalmente ustedes lo van a hacer como ejercicio. Supongan así que yo le diga que en esa pared hay un tablero con contactores, disyuntores, llaves térmicas a 380 volts. ¿Es peligroso eso? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, profe. ¿Es peligroso? ¿Por qué? Porque puede agarrar una carga eléctrica, si alguien lo manipula mal, o puede desconectar las cosas. Si se baja la llave, puede desconectar las cosas de la empresa o cosas así. Bien. Ahora, fíjate la primera frase. Dice, resguardo inadecuado, falta el mismo. Yo te dije que había un tablero, por eso
Te dije que había un tablero de 380 voltios, pero no te dije cómo estaba ese tablero. Si ese tablero está con la tapa cerrada, con llave, como tiene que ser en su habitáculo, que ese habitáculo está tomada tierra, etcétera, etcétera, ¿sí? No es una condición peligrosa. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo abierto o sin llave, esa sí es una condición peligrosa. ¿Bien? También lo que dijiste vos, yo no te di toda la información. Yo no te di toda la información. Pero es para que usted entienda cuál es el mensaje que te dan, ¿no? ¿Sí? O sea, si está con el resguardo, no es peligroso. No es peligroso. Si la herramienta no está defectuosa, tampoco es peligrosa. La construcción es insegura, tampoco es peligrosa. Si está la condición de la construcción está bien, no es insegura. Y así sucesivamente el análisis que después ustedes con el ejercicio de estar dentro de una fábrica, de estar en movimiento, de estar en contacto con otros profesionales, la van haciendo. Es algo que se hace automáticamente. Señalización. Bueno, ahora tenemos un montón de señalización de entrada por un lado, salida por el otro. ¿Sí? ¿Qué es inexistente o defectuosa? Falta de espacio, el orden y limpieza, bueno, ni hablar. Hay fábricas que entran pateando fierro por todos lados, sin sentido, ¿no? La vestimenta del trabajador es defectuoso, falta el mismo. Por ejemplo, en esto que le decía de la recolección de la basura, resulta que el Surbac, por una cuestión sindical, de propaganda, que tiene propaganda, todo muy lindo, o sea, que hagan lo que quieran, no tengo problema, que pongan la propaganda que ellos quieran poner, pero resulta que le dieron remeras de nylon, así tipo estas remeras que se usan para jugar al fútbol, que dicen drill, que absorben la transpiración, y todo muy lindo, todo bárbaro. ¿Pero qué pasa con esa remera? ¿Alguien me puede decir algo? Se le ocurría cualquier cosa, no importa. Y puede ocurrir alguna chispa, algún incendio. No, no es ese el riesgo. El riesgo dentro, estoy diciendo, gente que está trabajando, recolectando basura atrás de un camión. ¿Sí? Entonces chispa, medio difícil. Está bien lo que dices, pero medio difícil. ¿Cuál puede ser el otro riesgo? A ver. Profe, Sí. la señalización que no tiene, no lo pueden ver, detectar bien. Bien, esa es una. Muy bien. ¿Y la otra? Que no protege la piel bien contra un corte, ¿Y por qué? porque el tipo de tela es muy fina al corte, No. digamos. Hay contra. Es como, ¿vieron la bolsita de nylon? Uno cuando la estira, cada vez se hace más dura. Más fuerte, mejor dicho. ¿Sí o no? Se hace más difícil, hay que hacer más fuerza para romperla. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entre una remera que sea de algodón, que si se llega a enganchar, se desgarra. La ropa de trabajo está hecha con esas características, para que en un enganche, ¿sí? la ropa se desgarre y suelte. En cambio, si una ropa de nylon, lo que va a hacer es engancharlo y va a tirar, y hasta que no rompe algo, no va a zafar. ¿Sí? Entonces, el hecho de la vestimenta es importantísimo. Ahora, vamos que está corriendo atrás un camión, Nueva Córdoba, el 10 de enero, 12 horas. ¿Qué le parece con esa ropa de nylon? ¿Sí? Era muy linda. Bueno, encima era de color, como decía uno de sus compañeros, encima era de color negro. Entonces, de noche, los que hacían recolección de noche, no se los veía, pero tengo fotos, no se los ve, pero para nada, no tiene ningún tipo de deflectores, nada. Realmente un espanto. Muy bien a los que han contestado. Me encanta que participen. Y me gusta que me digan para que yo saber hasta qué punto debo hacer hincapié en algún tema que a ustedes les interese, que hayan visto y lo tratamos, ¿no?
no hay problema. Y los actos inseguros, disculpe que lo lea, pero bueno, esto es tácito, ¿no? Trabajo o operación sin autorización. Detalle. ¿Sí? Si voy a hacer un trabajo en altura, tengo que avisar. Tengo que saber, mi encargado tiene que saber qué elemento de seguridad voy a usar. Si tengo la capacitación hecha para hacer los trabajos en altura. Operación de velocidad inadecuada. Y por ahí también me llama la atención de que muchas veces hay programas y que saben salir así en algunas charlas, ¿no? Hay programas, por ejemplo, de catástrofes aéreas. No sé si habrán visto ustedes alguno. En la cual hacen la investigación. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hacen la investigación. ¿Para qué? Para que no ocurra de nuevo. Y acá es lo mismo. Acá es lo mismo. ¿Por qué con una catástrofe aérea hacen la investigación? Todo el mundo está expectante a ver cuál es la definición. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el avión? Y resulta que acá en terrenal no lo hacemos o si lo tenemos que hacer no le llevamos el apunte, ¿no? Este hecho de trabajo u operación sin autorización, la parte de capacitación es importantísima. Entonces, voy a mandar a un tipo a hacer un trabajo en la altura si no está capacitado en el uso del arnés. Y yo o soy loco o quiero matar a alguien, ¿no? Comandante, en un ratito le voy a decir que apaguen el wifi. Hola, Santiago. Operación de velocidad inadecuada. Correr. O sea, cada proceso tiene su tiempo, cada tarea tiene su tiempo, ¿no? Y no apurado justamente ocurren accidentes. Ocurre cuando son apurados y ocurren en las horas extras, cuando ya la persona está cansada, o sea, después de las 8 horas de trabajo y se quedan a 0 extra, ahí es donde mayormente ocurren los accidentes. Mal empleo del diseño de seguridad, bueno, empleo inadecuado de herramientas y equipos, inadecuado uso de elementos de protección personal, forma defectuosa de cargar, apilar, almacenar, etc., manera incorrecta de levantar y llevar pesos, adoptar posiciones inseguras, ajustar, limpiar o reparar máquinas en movimiento y falta de atención en el trabajo. Esos son todos los actos inseguros que seguro que si ocurre un accidente, si vamos acá, seguro que alguna de estas o varias de estas van a estar presentes. Van a estar presentes. Y van a hacer usted un trabajo práctico de investigación de accidentes. Van a hacer uno para que vean por qué se hace la investigación del accidente. Así como les decía de las catástrofes aéreas, esto es lo mismo. O sea, tenemos que hacer la investigación para saber por qué no ocurre de nuevo. Es simple. Cambiar el proceso, cambiar las herramientas, cambiar esto y que no vuelva a ocurrir. O simplemente capacitar más. Simplemente, sin hacer ningún gasto exagerado. ¿Qué factores contribuyen? Incumplimiento de instrucciones de seguridad, falta de experiencia, habilidad o entrenamiento, exposición necesaria al peligro, defectos físicos o psíquico-físicos. Por eso me dice exposición necesaria al peligro. ¿Sabes lo que cuesta decirle a los chicos estos que hacen recolección de basura que no se queden cuando está prensando la pala, está empujando, ¿cierto? Hace la prensa, saca la tolva, baja la pala y empieza a prensar? ¿Sabes lo que nos cuesta para que no se queden frente a la tolva? Lo que nos cuesta, porque si hay vidrio, si hay botellas, mejor dicho, si hay botellas, esas botellas revientan y saltan los vidrios para todos lados. Y nos cuesta que entiendan eso simple, que se pongan al costado, mientras está prensando, que se ponga al costado. Ahora, ¿de cuál costado? Del camión, porque tiene doble botonera el camión. Del lado que no hay circulación de auto. O sea, si vas a prensar, muévete del otro lado donde no hay circulación de auto. Es algo simple, es simple, pero causa los accidentes y no les llevan el apunte. Defectos físicos o psíquicos, embriaguez. Hay una planta acá en Córdoba que al 100% de las personas que entran a la planta se le hace alcoholemia. 100%.
si el gerente de esa empresa es muy grande, tuvo que ir a almorzar con gente y tomó vino y no puede volver a la planta. Tiene que tomar agua, la bebida gaseosa, lo que sea, pero ningún tipo de bebida alcohólica, porque cuando entren le van a tomar la alcoholemia y no lo van a dejar entrar, casi sea ligera. Ese tipo de empresa en la cual la seguridad está culturalmente bien embebida dentro de la organización. Presión excesiva para el cumplimiento del trabajo y drogadicción, bueno, es algo que hoy está presente dentro. Antes era más el alcohol, ¿no? Y hoy hay mucha presencia de drogadicción dentro de los trabajadores y eso disminuye la capacidad física, mental de la persona y bueno, puede ocasionar. Y hay otros casos en los cuales están en rehabilitación. Entonces, despedirlos no es lo justo, ¿no? Pero puede llegar a causar un accidente. Entonces hay que tener cuidado, identificarlos, cuáles son, porque pueden estar ocultos dentro de la organización, y de esa forma extraerlos y colocarlos en otro lugar, ¿sí? Y empezar un trabajo de rehabilitación con esa persona. Se está viendo mucho. Profe, una consulta sobre el dispositivo anterior. Si hay una presencia de uno de esos factores contribuyentes, ¿se considera igual accidente? De punto porque, claro, porque por ahí uno tenía la vaga idea de que el accidente es algo que se puede evitar y... No, eso el accidente no, hasta que no ocurra. Es un potencial de accidente que vos tenés que identificarlo. Es como decir, estoy trabajando en una sensitiva. ¿Sabes lo que es la sensitiva? Esta para cortar hierro, que es una circular. Sí, sí. La sensitiva, bueno, estoy usando eso y resulta que no tiene la protección. ¿Me entendés? En algún momento puede romperse el disco y me revienta la cara, ¿sí? Porque no tiene la protección. Entonces, no identifique el peligro y no actúe sobre el peligro, ¿sí? Es como le decía recién del tablero, si está cerrado con llave, está todo, toma tierra, listo, no hay problema. Ahora, si no está con llave, ya ahí está el peligro. Y una persona drogadicta es un potencial peligro, ¿sí? No significa que tengas que echarlo, que tengas que despedir, bueno, toda una serie de cuestiones. Pero hay que identificarlo y si está en un lugar o un puesto de trabajo, llevarlo a otro. Ponete a barrer, andas a barrer, ponete a barrer todos los días, de punta a punta del galpón, acomodar la herramienta, pero no me toque ninguna máquina. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, quedó claro. Fíjate el gráfico que viene ahora. De 600 incidentes, no accidentes, incidentes. ¿Ves la diferencia, no? Hay 30 accidentes con lesión leve, daños materiales. ¿Le entendés la diferencia? Sí, profe. 600 incidentes, en la cual hay 30 accidentes. De eso hay 10 accidentes con lesión moderada y daños materiales y hay un accidente grave mortal. Esta tabla viene del año 1969. Y se sigue manteniendo esta tabla porque es la más representativa y es la que se está dando y se sigue dando y se va a seguir dando. ¿Sí? Lamentablemente es así. Y esto lo genera la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que lleva todas las denuncias, van a la RT y de la RT manda todo a la Superintendencia de Trabajo. Y esa es la que lleva todas las estadísticas de cada una de las actividades. Por ejemplo, de industria automotriz. Pero dentro de tenés un montón de industrias, ¿no? Bueno, de cada una de esas industrias de la automotriz tienen su SIU, que ese SIU es el que identifica a la actividad. Y esa actividad te va a decir cuántos incidentes tenés, cuántos accidentes hay anualmente, te lo va dando, y cuántas muertes tiene ese SIU. De ahí va a salir la póliza, el costo de la póliza.
para una actividad de la industria automotriz metalúrgica, entonces va a decir, bueno, una tornería va a tener este tipo de póliza con un costo. ¿Por qué? Porque la mortandad... Pásame el limón ese. Pásame el limón. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Limones. Ignacio. Ignacio. Entonces, ese SIU va a identificar la actividad y esa actividad va a tener un costo monetario en cuanto a la póliza. Por eso siempre esto se circunscribe a un costo. Y eso es lo importante que tengan bien en claro. Entonces, la investigación al siguiente, como le venía comentando anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el concepto básico? Que es un riesgo, combinación de la probabilidad y las consecuencias que ocurre un evento peligroso específico. Un riesgo. ¿Sí? Combinación de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Sí, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente con ese tablero que tengo ahí con 380? Y es alta. Es alta porque está al lado de una puerta y el tablero está al lado de la puerta. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Y corramos el tablero. Que no se puede correr el tablero. Bueno, entonces hagamos una jaula de Faraday, una jaula alrededor del tablero para que no haya contacto directo, o sea, que no entre alguien y haga esto. Y una vez está la puerta del tablero abierto. ¿Entienden? ¿Sí, no? ¿Sí, nadie? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿No? Ese es el riesgo. ¿Sí? Es una probabilidad que ocurra. Y el peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad. Daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinación de que es la definición específica de peligro. ¿Sí? Es una fuente o situación. Ese ya es el peligro. Entonces el riesgo es que en algún momento puede ocurrir, o sea, probablemente va a ocurrir. Pero el peligro es inminente. O sea, la puerta del tablero ese siempre está abierto, siempre lo dejan abierto. De maldita costumbre dejarlo abierto. Entonces hay que eliminarlo. O sacamos el tablero de ahí, o le hacemos otro tipo de protección para que no, esa probabilidad la bajemos. ¿Sí? Si yo tengo gente soldando, tengo una línea donde se hace soldadura. ¿Y qué tengo si hay soldadura? Gases. Y la probabilidad de que tenga una enfermedad profesional es alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de soldar? No. Lo que tengo que hacer es hacer una extracción localizada de los gases de soldadura, porque la persona se está 8 horas trabajando ahí en ese lugar. Entonces, hacemos una extracción localizada de gases, así eliminamos o llevamos a valores permitidos la cantidad de gases que pueda haber dentro del ambiente laboral de esa persona o del puesto de trabajo. ¿Sí? Pero no es que se tenga que interrumpir. Porque está el tablero ahí, vamos a cerrar la fábrica. No, saquemos el tablero, corramos por un lado, o le hagamos una protección y listo, ya está. Eliminamos el peligro. ¿Sí? Si tengo que subir un andamio, y bueno, pero usemos los arneses necesarios. Pero no tengo, bueno, hagamos una línea de vida, una línea específica para que la persona se vaya enganchando, ya que no tiene otra forma, pero que se vaya enganchando. Si se cae el andamio, queda enganchado de la línea de vida. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, principalmente dar a conocer qué pasó, los hechos y por qué pasó. Y los indirectos, tener información sobre los factores de riesgo detectados para poder actuar sobre ellos en ese puesto de trabajo en particular o en otro. Es simple, lo que veníamos hablando hasta el momento. Pero ¿qué es lo principal de esto? Es que la investigación se haga en ese preciso momento de que pasó el accidente. No hacerlo después, sino en ese mismo momento alguien tiene que, y de eso se va a tratar el trabajo práctico que van a hacer, de recaudar toda la información. Por ejemplo, en una planta de estas de frío, de súper frío, están las cámaras
congelado, y tiene las cortinas estas de nylon para que haya una interferencia, no cerrar las puertas, sino que haya una interferencia para que no entre aire caliente del exterior hacia el interior y no salga frío, digamos, de las cámaras. Entonces, viene con la mulita, sale de ese cortinado, se encuentra con una luz de frente, se encandila y quiere seguir maniobrando, y había un compañero y lo atropella. Le causó una lesión, simplemente una lesión. Bueno, la investigación tiene que ser ahí en ese mismo momento qué pasó para entenderlo, y contando algo simple, para entenderlo y cómo modificar esa iluminación que no esté en ese punto, sino que esté a los costados, o cómo hacer para que tenga luz antes, cosa que no venga con cero luz o muy baja luz de adentro de la cámara, y cuando llegue ya con el ojo, con intensidad abierta o más cerrada, ¿sí? Pero que se mantenga la intensidad de luz entre la cámara y el estéreo. Entonces, lo importante del accidente es que se investigue en el preciso momento que se hizo. Entonces, se describe el acontecimiento. Todo esto se tiene que realizar, porque si el accidente es grave, y dentro de esto hubo una amputación de una falange o un accidente de rodilla grave, en la cual la persona tiene que estar en reposo mucho tiempo, empieza el ART, y acá empiezan las cuestiones dinerarias, como les decía anteriormente, ¿no? Identificar las causas inmediatas y básicas, determinar los peligros, desarrollar los controles, identificar las tendencias de accidentabilidad y promover y motivar la prevención del riesgo. En caso que sea un accidente grave, no puede generarse nuevamente el trabajo, no se puede seguir trabajando hasta que no se haga una modificación de lo que causó ese problema. Por ejemplo, a ver si me puedo hacer entender. Hay una puerta acá que es guillotina, ¿sí? Hay un proceso anterior y un proceso posterior. No voy a decir qué actividad es para no herir susceptibilidades, porque es muy duro. Pero cuando ocurre la acción anterior, ¿sí? Difícil. Cuando ocurre la acción anterior, ¿sí? El operario oprime un botón, se levanta esa puerta cortina, ¿sí? Pasa ese proceso y baja. Resulta que dentro de esta acción, hay dos personas que están trabajando y no se ven una a otra. Ese es el gran inconveniente, no se ven una a otra. La persona que está de este lado actúa cuando levanta la cortina esta, ¿sí? Y lo ve, pero baja y después deja de verlo al compañero. El tema es que cuando ese producto sale, porque se levanta la cortina, cae el producto de eso, queda enganchado. Cuando queda enganchado, quiere tirar, ¿sí? Para destrabar ese producto, y en ese momento el otro aprieta el botón y baja la cortina. Le causa un daño en la mano grave. Entonces esa operación no puede volver a seguir. Con esto se para la producción, ese es un accidente, ¿no? Se para la producción, se para todo, se atiende a la persona y no puede seguir hasta que no se haga una modificación del proceso. ¿Cuál fue la modificación rápida en ese momento? Y para seguir, digamos, al otro día, porque había que hacer toda una modificación, es que la cortina esta no baja si el que está adentro aprieta el botón y el que está afuera también aprieta el botón. ¿Me entendieron? Entonces esa es una modificación rápida, la más rápida que se podía hacer poniendo dos botones. Entonces, como no se ven, el otro no puede bajar la cortina hasta que el otro también no está apretando el botón. Entonces,
tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo durante ese proceso es muy, muy importante. Y la lesión fue grave. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo recién de esa pirámide, ¿no es cierto? Porque acá, para que ocurran 600 incidentes, ¿cuántos actos inseguros ha ocurrido? Seguramente hay millones. De esos, para que salgan 600, tiene que haber miles de actos inseguros. Y de esos actos inseguros van a salir 600. Y de esos 600 seguramente van a salir 30. Y de esos 30 van a salir 10. Y de esos 30 va a salir una muerte. Sí o sí. Esto es algo que se viene dando desde el año antes, ¿no es cierto? Pero la investigación de esto viene el año 69. Entonces, recolección de información, análisis de las causas, recomendación de las acciones preventivas para la toma de medidas correctivas, redacción del informe corresponde. Es lo que le decía recién, ¿no? Que la actividad no puede seguir si no se hace el informe correspondiente, de la cual se tomó esta determinación. ¿Será la definitiva? No, seguramente que no. Seguramente que no, porque también salió más tarde de poner un espejo, porque la puerta esa no llegaba hasta el techo, entonces ponen espejos que se puedan ver en determinado momento los dos, ¿sí? Porque el otro puede estar tocando el botón, el otro está esperando que toque el otro botón, entonces, toca el botón, entonces lo ve al otro que está en otra actividad o no está en ese momento en su puesto de trabajo. Entonces, siguen saliendo. Sí. Una consulta, me da duda esta investigación y lo que vimos hasta ahora, ¿hasta cuándo se hace, digamos? ¿Cuál es el límite? Así como vimos en ambiental, valores admisibles hasta donde se controla, acá hasta donde se controla, porque siempre puede haber, por más leve, un posible... Sí. Claro, muy bien la pregunta tuya. Hasta que se llegue, en caso de ambiente, viste que vos tenés valores establecidos por la USEPA, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, acá también, lo que es higiene, hasta que vos llegas a los valores permitidos por la legislación o por el Real Estatuto, el Real Decreto, perdón, que es de España. Nosotros en lo que es higiene y seguridad nos reflejamos en España, en los Reales Decretos. Si nosotros no lo tenemos legislado, nos podemos ir al Real Decreto y verlo ahí, porque los españoles en esto están mucho más avanzados que nosotros, porque en las últimas décadas ellos han tenido un crecimiento sostenido de la industria en general. Entonces, ellos están más avanzados que nosotros en estas situaciones de legislar y ver los niveles máximos, ¿sí? Y en cuanto a, eso es higiene, y en cuanto a seguridad, en realidad... Es como te decía al principio, esto es una mejora continua. Siempre hay para mejorar, siempre hay para modificar algún proceso, salvo que sea una línea continua, como yo lo he visto, por ejemplo, en Volkswagen, en la fábrica acá de cajas, en la cual está todo muy estudiado, la línea en sí, ¿no? Son muchos procesos automáticos, donde hay ya... Es muy poco lo que podés llegar a modificar, pero todo lo otro siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias, quedó claro. Lo que es higiene es parecido a lo de ambiental, ¿sí? Lo que es higiene. En lo que es, o sea, vos tenés parámetros en la cual podés ya decir estoy bien y tenés un marco de referencia. Y si no estás bien, bueno, voy a usar la protección personal, los EPP. ¿Sí? Entonces ya llego a los valores establecidos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo ruido. Y bueno, no puedo. Es una turbina de EP que está generando electricidad. ¿Y qué puedo hacer? No puedo hacer mucho. Bueno, para eso existen las órdenes, para que la persona o los protectores auditivos, para que la persona pueda trabajar en un ambiente seguro. El ambiente no lo puedo aislar, una generación de electricidad. ¿Cómo hago? ¿Qué forma? Entonces, bueno, la persona puede estar. ¿Tiene que estar todo el día o puedo hacer rotación de personal? Mira, podemos hacer rotación de personal. Bien, por ejemplo, la gente que trabaja en el aeropuerto en Ezeiza,
los que atienden los aviones que salen a las 7 de la mañana. ¿Sabes el frío que hace en invierno? Entonces, ¿qué se hace? Se hace rotación. Entonces, se atiende un equipo, atiende a un avión, sale, viene, se aclimatiza dentro de las oficinas, de los vestuarios, y trabaja otro equipo, vuelve y trabaja. Entonces, hace rotación de personas. Entonces, siempre hay una solución. Económicamente no sé si era mejor, pero hay una solución. Gracias, profe. Muy buena la pregunta tuya. Entonces, dentro de las técnicas tenemos los 5 por qué, los diagramas de causa-efecto, de Kuarusio y Ishikawa, y el árbol de causas de Villate. O sea, hay formas de investigarlas y está bueno hacerlo y es lindo. Por ejemplo, acá un ejemplo muy simple, pero a ver, nivel de problema. Hay una mancha de aceite en el piso. ¿Qué hay que hacer? Limpiar el piso, porque puede causar un accidente. Si hay mulitas trabajando, y va a frenar y va a patinar. Digo que las mulitas vienen con cubiertas macizas y lisas. Por lo tanto, una frenada seguramente patina. ¿Por qué la máquina está goteando aceite? No sé, pero hay que reparar la máquina. Ese es el nivel de solución. ¿Por qué el sello se rompió? Porque se reemplazó el sello. ¿Por qué el sello era de mala calidad? Hay que cambiar el sello de acuerdo a las especificaciones. ¿Por qué el sello se compró a bajo costo? Hay que cambiar las políticas de compra. ¿Por qué el departamento de compra evaluaron las oportunidades de ahorro? Cambia la política de evaluación. Siempre termina un problema monetario. Acá lo dice. Por ejemplo, las máquinas Caterpillar. Y los repuestos son carísimos. Pero no pongas otro sello que no sea Caterpillar porque seguro que va a perder aceite. No hay forma. Pero estos son los 5 por qué que siempre da resultado. Es una forma muy sencilla, pero siempre da resultado hasta que llega el por qué pasó eso. Y ahí viene el otro tema, es decir, hacerse su auto 5 por qué. ¿Por qué no se usan los cinturones de seguridad en los camiones? ¿Por qué no quieren usarlo? ¿Por qué? Porque no tienen capacitación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el otro por qué? Porque están rotos. ¿Y por qué están rotos? Porque nadie hace el mantenimiento. Entonces, es sacarse el lazo de encima, que puede estar cogotándolo a usted, y decir, bueno, voy a hacer un informe de mantenimiento para que me cambie o me repare los sellos que están perdiendo aceite o un cinturón de seguridad. De esa forma, yo me saco el lazo del cuello, porque si ocurre un accidente voy a ser el culpable, y yo informo a mantenimiento que tiene que hacer reparación del sello, que tiene que reparar los cinturones de seguridad, y de esa forma el problema se lo paso a otro. Si mantenimiento ya no hace, ¿sí?, es problema de mantenimiento. Si mantenimiento mandó todas las especificaciones para hacer la compra, para poder hacer la reparación, y compras no hizo la compra, quiere decir que ahora el problema de compra no de mantenimiento. Y si compras mandó la orden de compra a administración para que haga las compras necesarias y ocurre el accidente, el problema es de administración y no de mantenimiento o de compras. ¿Me entiende cuál es el mensaje? ¿Me entiende cuál es? Es decir, identificar, pero una vez que está identificado, hacer los informes y en función de esos informes pasárselo a quien corresponda para que no queden como responsable de esa inacción, ¿sí? Porque la inacción lo hace cómplice de una situación, un accidente. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Está? Entonces hay que ver qué nivel es el problema y sacárselo de encima. Sacárselo. La inspección de seguridad es una técnica preventiva dirigida a detectar condiciones inseguras del ámbito de trabajo que puede dañar a las personas o generar pérdida de la propiedad. En las RT tienen un formulario
Entonces, no solamente el formulario cumple, no cumple, sino también les dice la ley o la ordenanza o el decreto que corresponde a esa problemática. Entonces, ustedes pueden, en caso de duda, ir al decreto, googlearlo, lo ven ahí, sí, estoy dentro de los parámetros, no estoy dentro de los parámetros. Y pueden hacer, ustedes mismos pueden hacer una inspección, aunque sea para saber cómo están. Y si no, contratan a un especialista para que le haga esta tarea. Es muy simple, pero le da el marco de referencia a dónde están posicionados. Los que tienen cumplido, no tienen cumplido. Por ejemplo, algo muy simple, por ejemplo, medición de ruido. ¿Hace cuánto que no hace medición de ruido? Y hace 3 años y tengo que hacer una. La ley te dice que hay que hacer una al año. ¿No? Entonces, estás incumpliendo esto. Así sí, cosas muy simples, tampoco es cosas tan alocadas, ¿no? Hay cosas muy, muy simples que se deben cumplir. ¿Qué pasa también dentro de las inspecciones? Desgaste normal de las partes o piezas, problema de diseño en lugar de trabajo, falta de orden y limpieza, acostumbramiento a los riesgos. Estos dos últimos, y que lo he visto, ¿sí? Falta de orden y limpieza, y sí, porque van reduciendo personal, porque el trabajo ha disminuido mucho, todo lo que está pasando actualmente, y van sacando gente, y dentro de esa gente justamente es la que estaba haciendo limpieza. Bueno, que cada uno barra su lugar, ¿sí? Pero las máquinas salpican aceite, y esto tengo fotos para mostrarles, ¿no? No es que estoy inventando, sino tengo fotos para mostrarles que está bien, barren el lugar, pero como salpican aceite, salpican de líquido refrigerante, la gente se termina acostumbrando a la mugre esa que hay ahí y que es resbaladiza. Y encima tiene una tarima que está al lado de la máquina y están subiendo y bajando de esa tarima. Se acostumbran a eso. Y fijémonos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si hacemos una evaluación de algunas cosas que hacemos, estamos acostumbrándonos al riesgo. Se debe eliminar, disminuir los riesgos en los sectores o puestos de trabajo. Y los tipos de inspección son planeadas, generales o partes críticas, y las informales, que las informales son las auditorías externas. En determinado momento es bueno, no le gusta a nadie, porque es feo que venga alguien de afuera y te diga todo lo que tenés mal, es feo, pero por lo menos te saca una foto porque vos lo que decía anteriormente, te acostumbras a los riesgos. Entonces es bueno decir que venga alguien de afuera y te haga una auditoría esta. Planeamiento, preparación, ejecución, informe y seguimiento, ¿sí? Esa es la parte de la mejora continua. Y después tenemos las estadísticas, ¿sí? Que es, como le decía al principio, que es muy importante porque eso va a dar básicamente, como todo esto se tiene que denunciar a la ART, lamentablemente, hay que denunciarlo, entonces se genera la estadística por sí sola. Y dentro de esa estadística, acuérdense que va el costo de la póliza y hay una empresa, no sé si ustedes la recuerdan, bueno, no voy a decir nada de la empresa, pero una empresa que se dedica a la parte informática y tiene 3 oficinas, una acá en Córdoba, la otra en Chaco y otra en Buenos Aires. A través de un software nuevo, llegó a darle que en el año habían tenido una pérdida de 6 millones de pesos por cuestiones laborales. 6 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Es muchísimo. ¿Pero cuál es muchísimo? Que no se habían dado ni cuenta se habían dado de esa pérdida de esa plata. Pero no tenían ni la más menor idea que podía llegar a ser ese número. Y eso que trabajan en informática, o sea, que era todo, no había proceso metalúrgico, ni de fundición, ni de soldadura, ni de cualquier otra actividad de construcción.
No, era simplemente trabajo de oficina. Pero, ¿qué pasa? No tenían la menor idea que fuera ese monto que habían perdido por cuestiones laborales. Entonces hay que generar el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Son dos índices que son muy importantes dentro de esta actividad. Forma de los accidentes, agentes vulnerables, naturaleza y ubicación de las lesiones. No es lo mismo la cabeza que el tórax, que los miembros inferiores o superiores. Valores que pueden compararse con otras empresas de la misma actividad o con riesgos semejantes. Ese SIU que le decía anteriormente es eso. Uno se compara, por eso tiene un SIU. La superintendencia tiene un SIU, para que vos vayas a ese SIU tuyo y ahí veas cómo estás estadísticamente. Si estás por encima o estás, y la misma ART te va a controlar. Te va a decir, che, estás por arriba, o empezás con las capacitaciones, o tengo que decir que no te cubrimos más. Si no te cubren más esa empresa, puede haber otra, bueno, contra todas, sí, pero se va a fijar que esta ya te dejó, por lo tanto la póliza va a ser mucho más alta. O te va a decir, no, yo tampoco. Y ahí entran los problemas. Entonces la frecuencia, el índice de frecuencia, está dado por, esta es una fórmula, punto y aparte, no vamos a explicar el por qué, porque es una fórmula, simplemente. Que es número de accidentes por 1.000.000 dividido las horas trabajadas. Punto. Eso te da un valor. Y todos se miden con ese mismo valor. Es la relación entre el número de accidentes totales registrados durante el año y el total de horas hombres trabajadas, multiplicados por 1.000.000. Te va a dar un valor determinado. Ese valor determinado, todos miden de la misma forma, por lo tanto, todos van a tener un índice que es comparable con otro índice. Y la gravedad en los días perdidos, anteriormente habíamos visto el número de accidentes, es días perdidos por 1.000 dividido la hora de trabajo, las horas trabajadas. Entonces eso te va a dar el índice de gravedad. Y el índice de gravedad está dado ahí directamente, porque ahí dice días perdidos, o sea, esto es plata, directamente plata. Y el índice de incidencia es el número de accidentes por 1.000 dividido los números de trabajadores. Anteriormente habíamos dicho por horas trabajadas, y este es por número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenemos? O sea, tantos accidentes sobre los números de trabajadores. No es lo mismo una empresa que tiene 6.000 a una empresa que tiene 600, o una empresa que tiene 100. Entonces, la cantidad de accidentes te va a dar totalmente distinto. Y el índice de incidencia también. Son 3 índices con los cuales te van a medir, y van a medir la gestión de ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ser responsables de una planta o de un sector y van a decir, che, mira, estos índices que tenés acá. Los costos directos, los asegurados, las lesiones por enfermedades, prestaciones médicas y prestaciones dinerarias o compensatorias. ¿Qué significa esa última? Es que si, por ejemplo, te cortan un dedo, bueno, ¿cuánto es la compensación por haber perdido ese dedo? O la mano, ¿es la derecha o la izquierda? ¿Con cuál escribí? Con la izquierda. Ah, entonces vale más la izquierda que la derecha. Los costos indirectos no asegurados, daño a edificios, herramientas, equipos, daño a productos materiales, interrupción o atraso de producción, costo de personal de reemplazo, hora extra para recuperar la producción, tiempo empleado para investigar el accidente, alquiler de máquinas, equipos. O sea, todo eso hace que de repente la empresa se encuentre con un costo que no tenía en cuenta, justamente por haber tenido accidentes o incidentes dentro de la planta. Entonces, interrupción y atrasos, sabemos que hoy cuesta muchísimo, y si esos atrasos son para una línea de producción de autos, sabemos que cada minuto de pérdida, porque no llegó en la pieza, no llegó al lugar de ensamblaje de la línea, y cada minuto cuesta muchísima plata.
Bueno, esto para calcular los costos, el método de Heinrich, ¿sí? Que el costo directo más el costo indirecto, que es el costo total de los asegurados y no asegurados, bueno, va a dar un valor monetario. Vamos a ir, este es el costo total dado por el costo de mano de obra, más herramientas, más máquinas, más material, instalaciones, tiempo, bueno, es una sumatoria de todos los costos que podemos tener. Y la enfermedad profesional es el daño causado de manera directa por el ejercicio de una profesión o oficio. La condición patológica se mantiene en forma gradual a través del tiempo, ya lo dijimos. Y esto es lo que recién Gaspar también decía, ¿no? ¿Qué es la dosis peligrosa? Es la exposición de los trabajadores a niveles de contaminantes que durante un periodo prolongado de tiempo puede derivar a una enfermedad profesional. ¿Qué es la dosis peligrosa? Concentración de contaminantes por tiempo de exposición. ¿Ah? La concentración y el tiempo me va a dar la dosis a mí peligrosa de la cual estamos afectados. ¿Cuánto tiempo de exposición tenemos? 2 minutos, 8 horas. Cambia totalmente la dosis peligrosa. ¿Por qué? Porque el tiempo es totalmente distinto. Dentro de los riesgos, esto es lo que vamos a ver durante el año, ¿sí? Vamos a ver ruido, que son físicos, vibraciones, carga térmica, iluminación, radiación y presión. Los químicos, polvo, humo, niebla y vapores, y los biológicos, los que son virus, bacterias, hongos, parásitos y sustancias alergénicas. Y las enfermedades, por ejemplo, para que ustedes vean: ruido, sordera profesional, temperatura, golpe de calor, neumopatías, iluminación, cataratas fototraumáticas, radiación y conjuntivitis, cataratas fototraumáticas, polvos, neumoconosis, asbestosis, silicosis, químico, intoxicantes profesionales y biológicos, brucelosis. O sea, eso es para que vean que están asociadas las enfermedades profesionales a una patología determinada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en lo que es la fabricación de baterías, donde se trabaja con plomo, ¿sí? Es seguro que puede haber presencia de plomo en sangre. ¿Cómo se detecta? Es muy simple. Todos los viernes, ¿sí? Antes de retirarse el personal, tiene que dejar la muestrita de orina antes de retirarse. Tiene que ir al vestuario, orinar en un frasquito de estos que se usan para hacer los análisis, se deja con el nombrecito y se hace, se manda al laboratorio y se ve la cantidad de plomo que tiene la orina. ¿Por qué? Pues justamente el plomo se elimina por orina. Si es un valor alto, ¿sí? Gaspar, vos que decías, si es un valor alto, se tiene que sacar a esa persona de producción y llevarlo a otro lugar hasta que el mismo organismo lo vaya eliminando ese exceso de plomo que tiene en el organismo. Profe, ahí quedó claro eso. Le quería consultar, actualmente el coronavirus no está enmarcado como una enfermedad profesional y sería biológica en este caso. Sí, ya está enmarcada dentro de... porque no existía. Lo que existía era la gripe, pero no el coronavirus. Por eso esto, así como te decía, de que apareció un accidente cerebrovascular en la fabricación de celulares, son enfermedades nuevas, son patologías nuevas. Esto derivó en una ACV. ¿Cuántos accidentes cerebrovasculares hubo hasta que se encontró que era esto? Que estaba dentro de esta industria? Y cambio esto, bueno, es más evidente, ¿no? Se ha ido del coronavirus. Pero bueno, hay otras patologías que demoran mucho tiempo. Por ejemplo, lo que te decía yo, el saturnismo, que lo que da es una anemia. Hacía gente que iba muriendo por anemia, ¿no? Y hasta que descubrieron que era la gente que trabajaba con plomo. Pero esto estoy hablando de década de 40, ¿no? La verdad, recién se descubre. Entonces, la fortaleza que tenemos nosotros
que tienen que hacer prevalecer ustedes es la capacitación. Trabajador en su primer día laboral, sí o sí. Incorporación de tecnologías nuevas, tienen que capacitar al personal. Actualización de normas y procedimientos de trabajo. Cambio de tareas, sectores o áreas. Y mejoras en la calidad. O sea, siempre que haya alguno de estos, se tiene que hacer la capacitación del personal. Y por eso yo siempre lo llevo a esto de la aviación, ¿no? Si van a cambiar de avión, tienen que ir al simulador. Y bueno, ¿por qué si ellos tienen que hacerlo, esos pilotos? Porque llevan gente a avión. No, pero acá también hay gente trabajando. Ellos mismos están trabajando. No, pero allá se mueren todos. Sí, bueno, pero acá va a haber un accidente. Se va a cortar un dedo, se va a cortar la mano, se va a morir, también. O sea, la capacitación es fundamental dentro de esta área, y que ustedes tienen que hacerla valer en el sentido de llamar gente para que haga las capacitaciones, aunque parezcan tediosas, aunque parezcan aburridas, como el que estoy haciendo yo ahora con ustedes, ¿no? Debe estar bastante aburrido, pero bueno, es la única forma de bajar la accidentología, y eso está demostrado total y absolutamente durante décadas que esto es así. Entonces, primer día laboral es obligatorio, y cobración de lateral es obligatorio. Actualización de normas y procedimiento de trabajo es obligatorio. Cambio de tareas sectoriales es obligatorio. Y mejora de la calidad es obligatorio. Y en EPEC está total y absolutamente comprobado de que las normas que se utilizan para hacer cualquier tipo de reparación dentro del tendido eléctrico, todos esos procedimientos son internacionales. No es que lo inventó EPEC para hacer el cambio de una línea, el cambio de fusible, lo que sea. Si ocurren accidentes que se salieron de todo el procedimiento que tenían que hacer seguro. Seguro. Y eso está comprobado totalmente. ¿Y qué es lo que cambia? Justamente la capacitación del personal. Bien, ahí terminamos. No sé, ¿le pareció interesante? ¿Entendieron el mensaje? Sí, profe, Sí, quedó. profe. ¿Le pareció interesante Sí. el tema? ¿Es comparable con ambiente? Totalmente incomparable. Me parece que es otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta a lo que tiene que ver con ambiente. Si bien el ambiente es laboral, se trata de resguardar por ahí la integridad física de los operarios y no se tiene tanto en cuenta el ambiente como la naturaleza, el ecosistema y demás, que es un poco más lo que ve la otra parte. Exactamente. Es así como vos lo estás describiendo. Y siempre voy a decir lo mismo. Tengan cuidado con lo ambiental. Tengan mucho cuidado con lo ambiental, porque yo he estado dentro de la institución gubernamental y las consecuencias son penales. Y véanlo por ese lado, ¿sí? No por el lado de los pajaritos, del medio ambiente. Muy lindo, pero en definitiva lo que ustedes tienen que resguardarse son ustedes, principalmente. Por lo tanto, hacer un incumplimiento de la legislación puede causarles problemas legales. Después vean la otra parte, los pajaritos y todo eso, los quesitos y cuidar mucho lo que son los residuos peligrosos, por un lado, y lo que es efluente, por otro. Y son dos dentro de lo que es el gobierno de la provincia de Córdoba. Está la Secretaría de Ambiente, que es la que tiene los residuos peligrosos, la que gestiona, y tenemos recursos hídricos, que es lo que hace los efluentes. Entonces, sí, pero es un residuo peligroso, sí, pero es un efluente. Y está recursos hídricos, que depende de un ministerio. Y residuos peligrosos es otro, que lo tiene una secretaría y otro ministerio. Entonces son totalmente distintos, ¿no? Dentro de lo que es residuos y efluentes. Y dentro de esto, ¿sí? Es realmente proteger a la persona. O sea, acá está la persona por encima de todo.
de todo lo material. Entonces nosotros tenemos que ser responsables frente a las personas que estamos nosotros dirigiendo. Es muy feo que haya un accidente, es muy feo, es muy feo. La situación es bastante caótica y después queda culpabilidades por esto que ocurrió. Entonces, proteger a la persona es lo principal en este caso, y se circunscribe, eso me había olvidado, quizás tengo que haber empezado con esto, se circunscribe a 4 paredes de un rectángulo que es la fábrica en sí, o el perímetro de la fábrica, con el alambrado, si tuviera más grande, un terreno mucho más grande. Entonces, ese es el ámbito donde se circunscribe nuestra gestión dentro de lo que es la higiene y seguridad. En cambio, ambiente no, pasa esos límites de las paredes o del perímetro del alambrado. Entonces, esa otra es la gran diferencia. Uno es adentro y nada más que adentro. Y ambiental es lo que pueda ocurrir hacia afuera de la fábrica o el establecimiento. ¿Estamos? Y vamos a tener tiempo de ver cada uno de esos riesgos que vimos recién, de verlos en particular cada uno, y ahí vamos a entender cada uno en particular cómo se desarrolla o qué tenemos que ir viendo para que no ocurra un incidente dentro de la planta, ¿no? O del lugar de trabajo. Y vamos a ver ejemplos, fotos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos entonces. Un gusto estar en la primera clase. Sí. Una consulta por ahí con el material de estudio. ¿Usted nos va a subir la filmina? ¿Se van a grabar clases? Yo subo todas las filminas, las voy subiendo a autogestión para que ustedes las vayan teniendo y bueno, para cuando sea el parcial las puedan consultar, ¿no? Y van a tener trabajos prácticos de investigación de accidentes, por ejemplo, que son interesantes. Hay algunas que son verdaderas y otras que son actuadas, son actores que simulan estos accidentes, pero bueno, ejemplifica realmente lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que está muy buena esa filmación. Y después les cuento así, tengo por ejemplo en incendio, vieron que los yanquis simulan todo, ellos son fabulosos en esto. Tengo lo de Cromañón, pero no de Cromañón, sino pasó un año anterior en Estados Unidos, hay un caso muy parecido a Cromañón, entonces tengo las simulaciones, bueno, cómo ocurre el evento y cómo va muriendo la gente, ¿no? Entonces está bueno ver eso para ejemplificar lo que uno está transmitiendo, ¿no? Bueno, estamos, chicos, un gusto y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Profe, nos vemos, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe.